Buenas y bienvenido a un nuevo video de YouTube. Hoy vamos a estar actualizándoles de la preparación de esta etapa de definición que estoy haciendo para prepararme para competir en culturismo natural el año que viene. Y bien, estoy en la semana 10 de no sé bien cuántas semanas realmente me quedan, pero más o menos tenemos calculado que a fines de diciembre, principios de enero estaríamos terminando esta etapa de definición, de preparación. Y bueno, para introducirlos un poco en el contexto en el que me encuentro en esta semana 10, prácticamente voy perdiendo 7 kilos en estas 10 semanas. Las calorías actualmente se encuentran en 2300 los días que entreno, que son 5 días en la semana, y 2000 calorías los días que no entreno. Tengo 35 minutos de cardio también en bici fija o elíptica, es lo que suelo hacer, a más de 120 pulsaciones por minuto, y después también tengo 10.000 pasos todos los días. Eso es más o menos un poco el setup que tenemos ahora y es lo que me está permitiendo bajar aproximadamente un 1% de mi peso corporal por semana, o sea 800 gramos más o menos. El entrenamiento, la verdad que hasta ahora viene decente. El rendimiento en el gimnasio muchas veces es una etapa de definición para una persona intermedio o avanzado. Va a ser un poco duro de ver porque si vienes de una etapa de volumen en la que estás pudiendo progresar la mayoría de series en cada día de entrenamiento, vas a ver que yendo un poquito después del mes, 2 meses de definición, vas a ver que el rendimiento un poquito mantenerlo, sobre todo en ejercicios que son muy demandantes en lo que se refiere a la estabilidad interna, ¿no? Que vamos a estar produciendo justamente con ayuda de la grasa que vamos a tener alrededor de nuestras articulaciones, alrededor de nuestros músculos obviamente, y que van a servir como una especie de acolchonamiento o de estabilizador justamente, que nos va a ayudar a mover cierta carga. Y cuando no tenemos esa ayudita para poder estabilizar, vamos a tener menos capacidad de poder mover esa carga y por lo tanto no vas a poder mantener el rendimiento que tenías en volumen. Es lo más normal del mundo. ¿Qué pasa? Que muchas veces a medida que vaya avanzando tu edad de entrenamiento, que pases de la etapa de principiante a intermedio, avanzado, vas a ver que a medida que vayan pasando esas etapas de definición, al principio era muy fácil mantener el rendimiento, incluso era muy fácil seguir subiendo el rendimiento porque eras principiante justamente, y después que ya tienes bastante fuerza, que manejas cargas relativas bastante más altas, te das cuenta que no puedes hacer lo mismo que solías hacer antes, ¿ah? Y esto realmente te puede llegar a pegar bastante a nivel mental, y es lo que, bueno, en mi caso tengo una ayuda de mi coach que justamente me esclarece muchísimo mi camino, y que justamente es el trabajo de un coach, pero también es el hecho de que consumo mucho contenido, mucho sobre todo este mundo del culturismo natural específicamente aparte, y claro, teniendo en cuenta las experiencias que he leído, etcétera, es muy normal y ya tengo los conocimientos para poder quedarme un poco más tranquilo de que esto es completamente natural y que es parte del camino. Así que bueno, tengan en cuenta eso, tengan en cuenta que el rendimiento, si estás en una etapa de definición siendo principiante, no tiene por qué bajar. Al contrario, deberías de ser capaz de subir ese rendimiento sin lugar a dudas, sin mucha complicación, sinceramente, ¿no? Tienes todavía una habilidad para entrenar bastante baja, que con el tiempo obviamente se va a ir desarrollando, pero lo que te permite esa habilidad baja es que vas a seguir adquiriendo habilidad a medida que vayas transitando esa etapa de definición, y vas a poder todavía progresar tus series en el gimnasio porque justamente tu habilidad está subiendo, y también es que sos más perceptible a la ganancia de masa muscular, tienes más facilidad para poder ganar masa muscular, y eso
Obviamente que también ayuda mucho a que el rendimiento suba en una etapa de definición si de nuevo sos principiante. Es muy importante que entiendas esto, seas principiante, intermedio o avanzado, y es que es muy importante mantener un buen estímulo en el gimnasio, ¿ok? Muchas veces cuando entras en este mundillo del entrenamiento, de la nutrición y todo eso, escuchas la palabra estímulo y no la logras entender muy bien. Después capaz que transitando un poco más adentro de este mundillo, entiendes que el estímulo viene a través de esa tensión mecánica que eres capaz de ejercerle al músculo objetivo que quieres hacer crecer, y que es ese estímulo justamente lo que promueve esas adaptaciones musculares que nos interesan y que hacen que el músculo crezca, se haga más fuerte y puedas mover más carga. Entonces ahí lo que acabo de decir, acabo de explicar un poco lo que es el proceso de hipertrofia y lo que viene a ser también la sobrecarga progresiva. Es muy importante que entiendas todo este proceso, porque mover carga por simplemente mover carga no va a hacerte ganar masa muscular, y tampoco va a hacerte preservar esa masa muscular que ganaste en una etapa de definición. Si de repente estás haciendo un remo y estás tratando de mantener esa misma carga que movías en volumen, pero por la pérdida de grasa eres capaz de estabilizar, eres peor estabilizando esa carga, obviamente que no vas a poder moverla con la misma facilidad. Seguramente empieces a usar un poco más de trampeo, es decir, vas a empezar a usar una musculatura que sirve como de apoyo, de como que estar en segundo plano en ese ejercicio para mover la carga, justamente una función que no deberían de cumplir, porque lo que debe de mover la carga es el músculo objetivo que estás intentando entrenar en ese ejercicio, no la musculatura secundaria que está ayudándote a estabilizar el torso o ayudándote a estabilizar la cadera. No tiene sentido que esa musculatura aporte demasiado a tal punto en el que sea la musculatura que mueva la carga. Ahí fíjate que se va a perder tensión del músculo objetivo y se va a repartir entre esa musculatura que estás utilizando para mover la carga, que de nuevo es una musculatura que debería de estar en segundo plano. Lo que pasa es que si se pierde tensión del músculo objetivo, se va a perder obviamente estímulo en el músculo objetivo, y si no hay estímulo, vuelvo al principio, no va a haber crecimiento, no va a empezar la cascada de adaptaciones que nos interesan, porque no hay tensión. Entonces es muy importante que entiendas ese proceso, y es muy importante que entiendas la importancia de mantener un muy buen estímulo en el entrenamiento, sea que estés en volumen, sea que estés en definición, sea en la etapa que estés. Es muy importante que entiendas que es el estímulo lo que hace que ganes masa muscular, no el hecho de mover X carga, no el hecho de mover más carga. La sobrecarga progresiva, que es simplemente progresar en el gimnasio añadiendo repeticiones y o peso, o también mejorando la técnica, esa sobrecarga progresiva es una consecuencia y no una causa de hipertrofia. ¿Okay? Muy importante que entiendas esto para poder maximizar lo mejor posible tu proceso, la etapa de ganancia de masa muscular, la etapa de pérdida de grasa, etcétera. Después, como ya en el apartado del tema de la nutrición, es muy importante también en definición que entiendas el rol de la densidad calórica y la fibra para regular el hambre. Mucha gente tiene problemas con el hambre cuando empieza la definición. Es un problema muy común, muy normal, pero muchas veces se puede llegar a solventar simplemente entendiendo la importancia de estas dos variables. En mi experiencia personal, sinceramente, si te obsesionas demasiado con la densidad calórica y la fibra, puede llegar a pasar hacia un extremo en el que estés ingiriendo cantidades insanas de volumen de comida que van a hacerte querer constantemente y más volumen de comida, cuando tu ingesta calórica va a ir reduciéndose cada vez más. Entonces no puedes consumir más volumen de comida a cuanto menos
ingesta calórica tienes. No tiene ningún tipo de sentido. Entonces lo mejor que puedes hacer es tratar de mantener más o menos igual esa densidad calórica, ese volumen de comida que tenías en volumen, o incluso reducirlo un poco para poder ir como achicando tu estómago, que esto es algo que es muy notorio y es algo que seguramente si hayas hecho una etapa de definición lo hayas experimentado, y que vayas poco a poco tratando de bajar un poco el volumen de comida y que no sea algo tan exagerado. Pero sí que la densidad calórica tiene su papel, tiene su rol, es muy importante. Y acá, de nuevo, verduras, frutas. O sea, esto lo he repetido ya 1000 millones de veces, pero es algo fundamental, porque justamente va a aportar por el lado de la baja densidad calórica, pero también te va a aportar un montón porque va a tener fibra. Esa fibra al final enlentece de cierta manera el sistema digestivo y va a mantenerte saciado durante más tiempo. Entonces es muy importante estas dos cosas para poder regular el hambre. Pero, de nuevo, no te obsesiones con esto porque al final te va a terminar saboteando de una manera. Entonces, mi historia un poco con el tema del hambre es que, como la mayoría de las personas le tienen un miedo extremo y irracional al hambre, que al final es una señal a veces muy engañosa. Puede llegar a ser algo que te sabotee muchas veces porque no sabes identificarla de manera certera. Tienes que saber diferenciar entre hambre y simplemente ganas de comer. Hoy justamente recibí una pregunta en las historias de Instagram que era justamente esto, ¿no? ¿Cómo sobrellevar o cómo solventar el tema de la ansiedad en definición? Esta palabra ansiedad es simplemente lo mismo que dije antes: ganas de comer, ¿no? Ganas de picotear algo, como la mayoría dice. Y es muy importante que entiendas que esto no es algo necesario, ¿ok? A nivel fisiológico realmente no estás necesitado y deberías de poder apagar esa sensación como si fuera una llave, ¿ok? De una luz. Porque realmente tienes que saber manipularlo de tal manera para que no te sabotee y para que no se mezcle con la sensación de hambre real, porque no deberías de sentir hambre real tan al principio en una etapa de definición. El hambre real viene cuando tienes un porcentaje de grasa muy bajo. La mayoría no lo obtiene. Entonces, la mayoría siente esas ganas de comer y no tanto un hambre real. También hay otros conceptos como el hambre social, que es simplemente estar en un ambiente capaz que muy amigable, ¿no? Estás con tus amigos ahí, no sé qué, no sé cuánto, y siempre hay comida alrededor de eso porque culturalmente somos así. También, de nuevo, ahí no es una cuestión de que tengas hambre posta, sino que es simplemente una sensación, una percepción, algo que realmente es muy controlable a nivel mental, ¿no? Entonces tienes que tratar de trazar esa línea, diferenciarlo de alguna manera para que no te sabotee y que no mezcles lo que verdaderamente es hambre con esa sensación. Y bueno, algunas enseñanzas también que me dejó la etapa de definición hasta ahora, la preparación, es que el estrés es muy importante saber manejarlo. Tuve algunas semanas en las que fue un poco más complicado el tema del estrés y vi cómo me podía llegar a afectar a muchos otros ámbitos o variables que pueden llegar a influenciar mucho tu percepción de cómo está yendo la definición, o qué tan bien vas, ¿no? Qué tan mal puedes llegar a ir, si lo vas a lograr, no lo vas a lograr, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo a nivel mental obviamente supone un impacto bastante grande y es muy importante que sepas distinguir la fuente del estrés y que sepas manejarlo de la mejor manera posible, ¿no? El estrés al final puede llegar a impactar absolutamente todo, desde la digestión hasta el sistema inmunológico, hasta el sistema nervioso, y ahí vienen sensaciones, el cansancio, energía, también a nivel de humor. Y esto también lo quiero
hilar un poco con el tema de la mentalidad, que también estuve aprendiendo pila de esto últimamente, y es la importancia de estar un poco en el presente, ¿no? Que sí, estaba muy de más que vaya a competir algún día, que me vaya a subir al escenario, que tenga un show day, etcétera, está de más, pero al final el 99% del tiempo le voy a estar pasando así, acá, en este preciso momento. Entonces yo creo que es más importante que entiendas que el objetivo está ahí para que vos puedas trazar un camino y que puedas construir ese camino a tu manera, de la mejor manera que puedas. Al final aprender un montón de ese camino y construir, yo creo que una versión tuya distinta, espero que mejorada, de lo que tenías antes, con lo que empezaste, pero que simplemente ese objetivo esté ahí para que vos tengas una dirección y que tengas una especie de cronograma a la cual apuntar. Pero al final la recompensa y a por lo que tienes que ir es a por el camino. O sea, yo estoy deseando que llegue, ya viste otra vez también, ¿no? Lo mismo, pero es algo que obviamente está en modo aprendizaje todavía, ¿no? Pero que la preparación, o sea, el día a día de la preparación es al final algo lo que me llama mucho la atención. Lo duro que puede llegar a ser a nivel mental, a nivel físico, el tema del hambre también, el porcentaje de grasa en el que voy a estar. Yo creo que todo eso va a estar muy bueno y bueno, me gusta como pensarlo futuro, el tema de la preparación, eso va a estar bueno, pero también ahora está de más. O sea, ahora estoy comiendo 2300, 2000 calorías, no tengo hambre, voy re bien, voy bajado 7 kilos en 10 semanas, el rendimiento viene impecable, nunca me he visto mejor en el físico, me está encantando cómo me estoy viendo, el torso mejoró muchísimo en cuanto a la definición pasada. Al final me veo y digo, qué más, o sea, esto está zarpado. Y es eso, es vivir el presente. Creo que es como vivir un poco tu sueño, porque si estás mirando este video, seguramente estés en camino a construir el físico de tus sueños. Es así. Entonces, para mí, estás literalmente viviendo un sueño, ¿tá? Si tu físico realmente representa algo tan importante como para estar mirando este video y tratar de aprender algo de eso, yo creo que literal estás viviendo un sueño porque estás construyendo el físico de tus sueños, ¿tá? O un mejor físico del que tienes, no importa, es lo mismo. La cuestión es que estás viviendo algo en lo cual tú tienes que estar presente porque es literalmente un sueño, un objetivo que vos tienes. Entonces me parece clave que disfrutes de cada momento, cada minuto. Y bueno, nada, eso sería por el video de hoy. Si te gustó, dale like, deja tu comentario y no te olvides de suscribirte. Nos vemos la semana 11. Hasta luego.